Jesús, cuando celebró la Pascua, añadió un elemento muy importante, una dimensión que hasta entonces no propiamente se acostumbraba. La Pascua rememoraba, es decir, señalaba hacia el pasado, hacia la historia, en la medida en que había llegado a simbolizar la liberación del pueblo hebreo cuando era esclavo en Egipto. Pero, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, que hemos estado estudiando, Jesús también va a mirar hacia el futuro con la Pascua, hacia el pasado con respecto a una liberación histórica. La revelación de Dios es histórica, la redención de Dios se desenvuelve en la historia. Pero también hay un señalamiento al presente, como cuando dijo Jesús: cuánto he deseado comer con ustedes, podríamos añadir, sin cambiar el sentido, cuánto he deseado hoy comer esta Pascua con ustedes hoy. Una dimensión presente de comunión y de pacto, pero también una dimensión futura, una dimensión escatológica. Y por eso es que hemos titulado a la plática de hoy: La Santa Cena anuncia el banquete mesiánico de la resurrección. No era una dimensión que encontráramos en algunos pasajes veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, con respecto de la Pascua, ni tampoco en la literatura rabínica o de los escribas. Ahora Jesús trae una novedad. La Santa Cena apunta hacia el futuro. Anuncia lo que Apocalipsis llamará las bodas del Cordero. Las bodas, en tanto que un pacto, tienen que ser acompañadas de un banquete, porque ya hemos explicado que comer juntos es hacer amistad, es hacer un pacto. Un banquete, y no cualquier banquete, el banquete último, el banquete final, el de pacto, el de comunión, el de encuentro, el de bodas con el Mesías. Por eso le llamamos el banquete mesiánico. ¿Y cuál es la condición para participar de ese banquete mesiánico? ¿Cuál es la condición sine qua non? ¿Cuál es el requisito sin el cual no se podría participar de ese banquete? La resurrección del cuerpo. Por eso nuestro título completo es La Santa Cena, que es una manera en que hoy conocemos a este evento. Anuncia el banquete mesiánico de la resurrección. Estoy en el capítulo 22 de Lucas y vamos a leer de los versos 15 al verso 20. Y les dijo, verso 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, un tema sobre el que ya reflexionamos. Pero añade una razón, y esa es la razón escatológica, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta es la última Pascua que Jesús celebra. Como judío, nace judío, es un varón judío de la cultura, de la religión judía. Jesús tuvo que haber participado año con año de la fiesta de Pascua. Cuando era niño, la fiesta allá en su hogar, con José, con María, donde seguramente José, como era la costumbre, contaba la historia de la Pascua, la Haggadah Shel Pesach, es decir, rememoraba la liberación. Y Jesús, como los otros niños de cada familia, tendría que haber preguntado y probablemente tendría que haber cantado Manishtana, ¿por qué esta noche es diferente a las otras noches? Y en respuesta a esa pregunta del pequeño, el padre habría contado la historia. Cuando Jesús fue adulto, quizá cuando José había muerto, Jesús seguiría celebrando la Pascua en casa,
con sus hermanos y hermanas, de los que nos habla el Evangelio de Marcos, con su madre María, por supuesto, y no dudemos, como se acostumbraba, con algún invitado, algún pobre, algún extranjero. Y en sus años de ministerio habría celebrado la Pascua con sus discípulos. Pero ahora ha llegado la última Pascua de su vida terrena, probablemente la Pascua número 33 de su vida. Y es en ese momento cuando le dijo a los discípulos: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y la razón que añade: porque no la comeré más. Y nosotros sabemos por qué no la comerá más. Porque así como ha recibido distintos nombres este acto, como Santa Comunión, porque es un acto de comunión, de amistad, también se le ha llamado Santa Cena, partimiento del pan, dice el libro de los Hechos, Eucaristía en algunas de las ramas del cristianismo, o la conocemos sobre todo en el arte pictórico como la última cena, la última, porque, adelantándonos a lo que el Evangelio nos relata, al día siguiente Jesús morirá. Y efectivamente no le tocará más celebrar ninguna Pascua en su cuerpo mortal como tenía en ese momento. No le tocará más celebrar ninguna Pascua sobre esta tierra como esta tierra es ahora. Y desde nuestro punto de vista han pasado 1990 años de esta Pascua. Y Jesús no ha vuelto a comer esa Pascua de esa manera. Creo que eso nos ayuda a valorar qué significa porque no la comeré más. Sin embargo, este no la comeré no es un no absoluto. Hay un momento en el que se espera volver a participar de un banquete de celebración de la salvación histórica, de la comunión presente y del cumplimiento escatológico. Recordemos que la escatología es la dimensión de las cosas últimas, esa dimensión en la que en la historia entra lo sobrenatural, entra la acción del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en la historia y experimentamos las cosas cotidianas y vivimos las leyes regulares de la naturaleza, pero al mismo tiempo ha advenido, ha aparecido, se ha introducido ya el reino de Dios y por tanto la dimensión de la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo volverá Jesús a participar de la Pascua? Dice el versículo, hasta pone un término, un límite. No voy a participar hasta. Entonces, después de ese hasta, ya va a participar. Antes del hasta, no va a participar. No comeré más hasta. Cuando se cumple ese momento, dice, se cumpla en el reino de Dios. Porque la Pascua es un anuncio. La Pascua no es solamente, más bien no es. La Pascua no es una especie de fiesta que sea un fin en sí mismo. Digo esto porque hoy hay cristianos que se dejan seducir por nociones del judaísmo ortodoxo, incluso sin ser ellos judíos, ni entender bien ese judaísmo, y le llaman las fiestas de Dios y piensan que celebrar las fiestas de Dios es de alguna manera estar más cerca de Dios, tener la bendición de Dios, ser mejores creyentes, seguir con mayor apego a la Biblia. No, la Pascua es una fiesta como cualquier fiesta religiosa. Recordemos que en este nivel de la mera religión, judaísmo, cristianismo o cualquier otra religión, es una religión. Y en ese sentido la Pascua sí tiene su importancia
pero no es una importancia última. La importancia de la Pascua, ya la he dicho, es reconocer que el encuentro de Dios con el hombre es un encuentro que sucede en la historia, que la redención, la liberación que Dios hace, redención significa liberarnos de la esclavitud, se da en el tiempo, en la historia, en el devenir de lo humano. Pero nada más. La Pascua, al actualizar ese pensamiento, al actualizarlo en una comida familiar, al compartir los alimentos y compartir esa historia, compartir los salmos y las oraciones, se actualizaba, repito, en memoria viva, pero también en amistad y en comunión, en unidad, en una conciencia de ser un pueblo llamado. La salvación solo puede recibirse de manera individual, pero no es de una dimensión solamente individual. La salvación nos llama a ser parte de un pueblo redimido, de un pueblo elegido, de una familia de la fe. Y esa es una función de la Pascua. Jesús murió en la fiesta de Pascua, con lo cual se corrobora que el sacrificio de aquel cordero pascual, aquella sangre que se colocaba sobre los postes, los dinteles de las puertas de las casas, prefiguraba que un día alguien daría su vida por nosotros, para que nosotros no muriéramos. Recordemos que la revelación es progresiva, no porque Dios tenga que añadir cualitativamente cosas nuevas, sino porque el ser humano requiere una claridad de conciencia que se va dando poco a poco, de manera creciente a lo largo del tiempo. Y si en aquellos símbolos de la Pascua, de la muerte de los primogénitos, de la sangre sobre las puertas, del sacrificio de un cordero, estaba ya cualitativamente todo el mensaje de salvación, no significaba eso que todos lo entendieran con claridad. Lo hemos entendido desde la luz que el Nuevo Testamento arroja sobre el Antiguo Testamento. Y por eso Jesús murió en la Pascua, porque en él se cumplía el sacrificio, déjeme decir, el sacrificio de amor, para alejarnos de la concepción de un sacrificio mágico. Es que poner la sangre en la puerta impide que entren las fuerzas del mal. Eso es una concepción mágica. Por eso mucha gente hoy quiere emular, diciendo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, como si eso significara algo. Y no significa algo porque no hay un mensaje, no hay un pasaje en la Biblia que diga eso. Otros ponen aceite, no sangre, pero aceite, en las puertas, en las ventanas de la casa para que no entren los malos espíritus. Con ello caemos en las concepciones ritualistas mágicas. El sacrificio solo anuncia la posibilidad de una vida ofrecida. La sangre representa la vida. Una vida que en ese caso está anunciando una salvación, una redención. Y por eso digo, completemos la frase, el sacrificio de amor. Porque Jesús no derramó su sangre para que a la manera de una sustancia mágica alejara de nosotros al diablo, al mal o al pecado. Derramó su sangre quiere decir que dio su vida porque nos ama. Porque aquel que ama entrega su ser por el amado, sin reservas, sin condiciones. Así que la Pascua comenzaba a cumplirse, dejaba de ser una sombra, un tipo, un anuncio, para convertirse en una realidad, más allá incluso que una cena. Por eso veremos cómo Jesús dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, porque dejaba de ser una mera fiesta para convertirse, no la fiesta en sí, sino para convertirse la realidad de la salvación en la manifestación concreta, histórica, del Eterno muriendo por nosotros. Y esa Pascua no se ha terminado de cumplir en el sentido de que es una liberación
Y la liberación no es todavía plena. Sí, nosotros hemos sido liberados ya del infierno. Vivimos seguros de nuestra salvación porque es una promesa. La primera carta de Juan en su capítulo 5 dice, estas cosas se han escrito para que ustedes sepan que tienen, tiempo presente, categórico, tienen vida eterna. También en el Evangelio de Juan, el que cree ya tiene la vida, el que no cree ya está condenado. Hemos recibido esa liberación de la condenación eterna. Día con día estamos experimentando y disfrutando la salvación del alma que cada vez tiene que luchar contra el pecado, que cada vez va creciendo más a la imagen de Cristo, comprendiendo mejor la palabra de Dios y sobre todas las cosas, conociendo la profundidad y la anchura y la altura del amor de Dios. Pero no hemos sido completamente liberados. Todavía tenemos en el espíritu un riesgo de apostasía, del que hemos hablado muchas veces. Tenemos todavía en el alma muchas tentaciones, muchas fallas, y todavía estamos luchando contra ellas. Y nuestro cuerpo sigue siendo corruptible. Es un cuerpo que se gasta, es un cuerpo que envejece, un cuerpo que morirá. Y por más que no quisiéramos y que nos debatiéramos contra esa verdad, así tiene que ser. Conforme pasamos de una cierta edad, cada día habrá que reconocer que crecen en nosotros los defectos, las disfunciones, las debilidades, porque vamos a partir de esta tierra, no hemos sido liberados de la muerte física. ¿Cuándo se cumple por completo la Pascua? Si la Pascua es redención, ¿cuándo nuestra liberación sea completa? ¿Y cuándo será nuestra liberación completa? Cuando Jesús regrese, nos resucite y participemos de las bodas del Cordero, es decir, nos unamos con el prometido que es Cristo, nosotros la prometida, la iglesia la prometida, ese banquete mesiánico. Por eso Jesús, ahora veamos el pensamiento completo, deseo tanto comer con ustedes la Pascua, tuvo que celebrarla en secreto para lograr que no lo aprendieran, poderla comer con los discípulos y advertirles que no la comerá, es decir, no estará con ellos por mucho tiempo, ellos no saben cuánto. Hoy nosotros decimos prácticamente 2000 años. ¿Cuándo volverá Jesús a comer? No por el hecho mismo de comer, sino porque comer significa convivir, tener pacto, amistad, comunión con sus seguidores. ¿Cuándo nuevamente? Aún los que no le conocimos físicamente, tendremos la oportunidad de sentarnos con Él y comer con Él. Cuando la Pascua, cuando la liberación plena se cumpla y podamos hablar de la plenitud del reino de Dios. Vamos a leer este versículo en griego. Es el versículo 16 de Lucas 22, que dice, «Lego garimi no teuketi, umifago αυτό, eos otu, plirothi en ti basilia tu ceu». ¿Qué quiere decir? Lego, digo, lego gar, porque digo, y min, a ustedes, o teuketi, que no más, umi en absoluto, no más en absoluto, fago, comeré, αυτό, comeré esta, o sea, la Pascua, eos otu, plirothi, hasta que se cumpla inti basilia tuzu, en el reino de Dios. Ahí tenemos el pensamiento central de lo que estamos platicando el día de hoy. Y entonces ya podemos imaginar que Jesús está diciendo estas palabras al haber iniciado la fiesta. Y entonces el verso siguiente, el verso 17, nos dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Curiosamente, en el verso 20,
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Entonces uno dice, a ver, en el 17 dice que tomó la copa y se las dio. Y luego que en el 20 que tomó la copa y se las dio. Por fin, antes de cenar o después de cenar. Esto es algo que debemos aclarar. Por otro lado, cuando dice tomó la copa, se refiere a una copa. Comentemos estos dos detalles. Es importante conocer el orden de la Pascua, del rito de la Pascua, cómo se realiza la cena, o lo que se llama el Seder Shel Pesach, el orden de la Pascua. Si lo conocemos, vamos a ver que normalmente tiene 3 o 4 copas. Y que las copas, aunque las decimos en singular, primera, segunda, tercera copa, no es porque haya una sola copa para todos. Imagine usted que invita a cenar a sus 15, 20 amigos y tiene solo un vaso de café o de refresco, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver, todos tómenle un traguito y se acabó, ¿no? ¿Quién cena de esa manera? Es importante que lo imaginemos porque hay iglesias que al haberlo leído así, textualmente, tienen una copa, sí, seguramente grande, una copa grande. Las personas se adelantan hacia el reclinatorio a donde se acercan, beben de la copa, se limpia con una servilleta y bebe el que sigue y así, ¿no? ¿Realmente hay una cena, cualquier tipo de cena de cualquier cultura que sea eso? Un solo vaso, un solo sorbo para todos y eso es parte de la cena. Por supuesto que no. Entonces el singular copa se refiere al ordinal, primera copa, segunda copa, tercera copa. La primera copa, que ya alguna vez comentamos, es la copa de la bendición, ¿ok? La que se bebe para iniciar la fiesta, para la santificación de la fiesta. La segunda copa es la que se sirve antes de la cena para acompañar la cena. Y la tercera copa, como habiendo cenado, una especie de casi digestivo, ¿no? Para seguir conviviendo, platicando, que se conoció también como una copa de la alianza, de la amistad. Y posteriormente se añadió una cuarta copa, que por cierto no se bebe, esa sí es solo una copa que se sirve, ahí se deja, en una silla vacía que se deja para el profeta Elías. Este es un simbolismo de que si antes del Mesías va a venir su antecesor, que es Elías, entonces el pueblo espera la perfecta liberación, porque el pueblo judío no ha vivido su perfecta liberación, puesto que sigue sufriendo, puesto que tampoco es un pueblo que ha sido resucitado. Incluso ahora, en gran parte, es un pueblo que no ha reconocido que Jesús es el Mesías. Al seguir esperando al Mesías, también están esperando el regreso de el regreso de Elías. Dije Elías hace rato, dije Juan, no sé, Elías. El regreso de Elías como precursor. Y entonces se acostumbran varios detalles en esta esperanza de Elías. En cada casa se deja un asiento vacío para el profeta Elías, por si llegara aquella noche, se sirve una copa para el profeta Elías, y el último detalle de la fiesta es que uno de los niños salga a la calle a ver si viene el profeta Elías, ¿no? Bueno, esa es la cuarta copa, pero aquí la que más nos interesa es la tercera. Pero en el verso 17 no hay que dejar de mencionar la segunda copa, la que se sirvió antes de la cena, para acompañar la cena, y a la que Jesús acompaña de manera más escueta con las siguientes palabras: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Bueno, vamos al verso 18, que es más puntual. Porque reitera lo que habíamos visto en el 16. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hay una manera de dar gracias por el pan y por la copa, ¿no? El verso 19 dice, tomó el pan y dio gracias. Y el 20 tomó la copa diciendo, bueno, desde el 17, tomó la copa y dijo, tomó la copa y dio gracias, tomó el pan y dio gracias. Esta es una oración que se conoce también como la santificación de los alimentos.
Pero aclaremos, y alguna vez también ya lo comenté, santificar los alimentos no quiere decir que por medio de la oración les vamos a aportar algo que no tienen o les vamos a quitar algo que fuese dañino. Ya les he comentado que a veces en relación con los alimentos hacemos oraciones muy raras. Para empezar, el que ora largamente antes de la comida ya se enfrió la sopa, ¿no? Pero además de eso, frases como, y que no nos hagan daño. Bueno, ya por esa oración, ya la comida grasosa no me va a hacer daño, la comida con exceso de azúcares no me va a hacer daño, o las amibas se van a morir, ¿o qué? O al revés, ¿no? Señor, santificamos esos alimentos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya tienen más vitaminas, más proteínas o qué? No se refiere a eso. La santificación de los alimentos es curiosamente el mero hecho de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, y Pablo lo dice, cuando ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganla para el Señor. Entonces no es lo mismo comer de manera rutinaria, común, sin la conciencia plena, sin la gratitud con la que deberíamos comer, que hacer un alto antes o después de comer, porque en distintas épocas se oraba, a veces antes, a veces después, hacer un alto, agradecer a Dios los alimentos y tomarlos con esa alegría y esa gratitud de saber que estamos apartados para Dios, que esos alimentos Dios los ha proporcionado para nosotros. Eso es santificar los alimentos, es decir, reconocer los especiales, brindados por Dios, apartados, que los hemos agradecido y hemos reconocido que es su mano proveedora la que los ha brindado. Por eso la oración de santificación del pan y del vino en la Pascua, como en los alimentos cotidianos, en las oraciones judías, en el Sidur, el libro de las oraciones, no es más que gracias o bendito seas tú, Señor, Dios, Rey del universo, por este pan, fruto de la tierra. Bendito seas, Señor, Dios, Rey del universo, por este vino, fruto de la vid. Eso es todo. Esa es la santificación de los alimentos. Vea que no dice, dáselos a los que no los tienen, bendice las manos que los prepararon y que no nos hagan daño y declaramos que son benéficos para nuestro cuerpo. Nada de eso. Es un agradecimiento. Por supuesto que un auténtico agradecimiento, además de implicar el reconocimiento, tendría que implicar sabiduría. Si yo reconozco que Dios me ha dado la comida, debo comer lo que sé que me produce salud y no aquello que no. Y sé que no puedo desperdiciar lo que Dios me ha dado y tirarlo a la basura. Y sé que de poder compartirlo con otros, pues tendré ese gran privilegio y lo haré. Sí, la verdadera gratitud implica muchas cosas, pero no hay oraciones mágicas, eso es lo que estoy diciendo. La oración es un diálogo amoroso y la oración por los alimentos es un diálogo amoroso de gratitud. Pero Jesús también está aportando algo más, porque no solo está diciendo o no solo va a decir, como lo leeremos aquí, bendito sea Señor Dios, Rey del universo, por este pan fruto de la tierra, sino que añade, porque no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. E igualmente cuando dice, bendito Señor Dios, Rey del universo, por este vino fruto de la vid, porque no lo beberé, dice el verso 18, más hasta que el reino de Dios venga. Se refiere, por supuesto, al reino de Dios en plenitud, porque la manifestación del reino de Dios ya ha comenzado. Desde que Jesús apareció, con él apareció el inicio del reino de Dios, y él lo mostró en algunas parábolas como la de la levadura, que se esconde por una mujer en una medida de harina, y de manera silenciosa esa levadura va a ir leudando toda la masa, todo el pan. Y en la parábola de la semilla de mostaza, que siendo de las más pequeñas de las semillas, de manera silenciosa, primero un pequeño vástago, una plantita, un tallo delgado, hasta convertirse en uno de los árboles más grandes. Así es el reino de Dios.
Jesús comenzó con unos pescadores, unos 12 discípulos, algunos de ellos igual de malos que nosotros, por los cuales no hubiéramos dado 2 pesos, pero así empezó. Y poco a poco, con el poder del Espíritu, ese reino creció y creció y creció, y no ha dejado de crecer por 20 siglos, a pesar de los embates, las tormentas y de todas las cosas que quieren destruir la palabra de Dios y el Evangelio. Pero ese crecimiento del reino tiene que llegar a su plenitud cuando Él venga, en la parusía. Y puesto que la dimensión del Evangelio de Lucas es en favor de los más desvalidos y es un subrayamiento de la plena humanidad de Jesús, es también un énfasis en el Espíritu Santo y la acción del Espíritu en el mundo. El Evangelio de Lucas es también un texto profundamente escatológico. Y es por eso que ya llevamos tantos domingos hablando de dimensiones escatológicas en parábolas, en el discurso de Jesús, o ahora en estos últimos momentos de su vida. Y entonces el verso 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Recuerden que otro de los nombres de esta comida es el partimiento del pan, que por cierto no se hacía con un cuchillo, aunque es posible hacerlo, pero la preferencia era tomarlo en las manos. Tomarlo en las manos, y yo diría que pensar en todo eso, pero ese proceso desde que Dios crea semillas que tienen que ser cultivadas, crecer, cosechadas, hasta llegar al pan que está sobre nuestra mesa. Eso implica oración, meditación, gratitud. Recuerdo que cuando Elías llegó a comer a la casa de una mujer viuda, dice el texto que la mujer reconoció que por la manera de comer era un profeta. No dice más el texto. Por eso yo me pregunto, ¿cuál sería la manera de comer de este hombre? Que por su manera de comer decían, es un profeta. Interesante. Jesús pues toma el pan y dio gracias, como ya expliqué, lo partió. Y ahora algo por demás interesante. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. He visto comentaristas de los evangelios que se preguntan si Jesús comió o no comió la Pascua, porque este pasaje de Mateo, el de Lucas, el de 1 Corintios, pues solo hablan del pan y del vino. Y a veces algunos pensarían que Jesús no comió lo demás. No, eso no tiene sentido. Comer la Pascua es comer todo lo que se come en la Pascua. Jesús tuvo que haber comido el cordero y las hierbas amargas y la ensalada y las otras hierbas remojadas en agua con sal, etcétera, ¿no? El vino, por supuesto, el pan sin levadura. Pero de todos esos elementos y de todo el seder de Pesaj, todo el orden de la Pascua, que es bastante largo, de seguirlo al pie de la letra en la actualidad, nos llevaríamos unas 4 horas solo del rito de Pascua. Y seguirlo así es además bastante aburrido, ¿no? A Jesús no le interesa seguir todo el rito, aunque lo haya seguido, eso no lo sabemos. Le interesan 2 elementos de esa fiesta. 2. Seguramente cenó porque eso quería, cenar con sus discípulos. Imagínense que digo, ¿cuánto he querido cenar con ustedes? Y solo me como un bocadito de algo. Eso no significa cuánto he querido cenar con ustedes, ¿no? Pero lo importante es que Jesús estaba pensando en todas las comidas de los creyentes. Caray, esto sí puede sonarle extraño, ¿eh? Jesús estaba pensando, diríamos hoy, en miles de discípulos que vendrían después de Él. Y en todos los cientos, si no es que miles de comidas que todos tenemos a lo largo de cada una de nuestras vidas. En esas comidas,
comamos lo que comamos, porque pues hay variedad, siempre va a haber algún sólido que acompaña a los alimentos. El pan, el arroz, la tortilla, el plátano, según la cultura. Y alguna bebida que acompaña a los alimentos. ¿Y qué quería Jesús? Que comamos como profetas, que santifiquemos los alimentos. Es decir, que siempre que comamos los que somos discípulos, tengamos una mucho mayor y profunda conciencia de que es Dios quien nos da toda bendición, toda provisión. Que cada comida sea auténtica amistad, sinceridad, fortaleza de lazos amorosos. Y que en cada comida recordáramos que Jesús, que murió por nosotros, está vivo. Murió por nosotros, pero está vivo. Y si está vivo, está con nosotros. Porque una cosa es hablar de personajes, aunque fuesen grandes personajes históricamente registrados o literariamente construidos, Moisés, David, Abraham. Sí, son grandes personajes, pero no están vivos para nosotros, están vivos para Dios, pero no están con nosotros, no tienen un cuerpo resucitado. Y aunque a través de ellos, de su vida y de los hechos históricos en que Dios les salvó, la palabra de Dios nos ha llegado, nosotros creemos la palabra de Dios que nos ha llegado, pero no creemos en ellos. En cambio, en Jesús, nosotros creemos. Y Jesús está vivo de una manera que implica la resurrección del cuerpo y que implica su presencia con nosotros y su comunión con nosotros. Y cuando está Cristo presente con nosotros, siempre. Cristo está presente con nosotros siempre. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Y otra de sus palabras es, donde quiera que están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Él está con nosotros. No es que algunas veces esté con nosotros más y otras menos. Cuando nos sentimos atribulados y a veces nos parece que Dios no nos escucha, no nos contesta, se ha olvidado de nosotros, elevamos nuestra oración y parece que los cielos son de bronce porque no sentimos que nuestra oración llegue al trono. Eso no quiere decir que Cristo esté menos con nosotros, está con nosotros. Alguna vez un padre, un sacerdote católico al que estimé muchísimo y que muy amablemente me recibía y me invitaba a predicar, pero alguna vez me decía, ¿en dónde está Cristo? Y yo le decía, pues en todas partes. Él quería que yo le dijera que Cristo estaba especialmente en el pan de la Santa Cena. Por supuesto, yo no le podía decir eso porque no estaba de acuerdo con él en eso. Y lo que estoy diciendo es que Cristo está siempre de la misma manera con nosotros, en plenitud, nos acompaña, siempre, en todas partes. Entonces, ¿cuál es la función o una de las funciones del pan en la Santa Cena y del vino? Hacernos conscientes nosotros de la presencia de Jesús. ¿Sí? Hacernos conscientes no significa que cuando no estamos comiendo el pan no está con nosotros, siempre está con nosotros. Pero cuando vamos a comer, y si la comida, y no es exageración el tener que estar repitiendo esto, porque miren la importancia, si la comida es comunión, amistad, pacto, ¿cuándo es que con más razón tenemos que volvernos conscientes de que el Cristo vivo está en comunión y está su presencia con nosotros y en nosotros? Hay muchos malos entendidos con respecto a la Cena del Señor. Espero me dé tiempo de comentar algunos, pero uno de ellos es el de Calvino. Es que Jesús está presente espiritualmente en el pan. ¿Qué es eso? Jesús está presente espiritualmente en todo el mundo y en todas partes y está en mí. ¿Y cómo va a estar en un pan? ¿Y qué sentido tendría que estuviera en un pan? Cuando yo me como el pan, de lo que se trata es que yo haga una conciencia más clara de que Él está en comunión conmigo, no de que Él está en el pan. Bueno, es el mismo asunto para Lutero, pero Lutero va más allá. Jesús está físicamente en el pan.
Yo no sé cómo sea eso, cómo podría explicar Lutero eso. Problema de la transustanciación que comentaré más adelante. Cuando Jesús dice, cuando ustedes coman, y de acuerdo con el relato de Corintios, casi diría, cada vez que coman, y cuando vayan a comer su pan, no olviden aprovechar ese pan para recordar que yo morí por ustedes y que ustedes son un solo cuerpo. Porque fijen cómo en esa manera hay un paralelismo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los hebreos, como cualquier otro pueblo, tenían que matar animales para comer. Y como cualquier otro pueblo, tendían a sacrificar los animales en honor a Dios o a los dioses, para que los dioses les fueran propicios. Conforme los profetas de Israel fueron levantados por Dios, ellos fueron dejando un mensaje claro. Dios no necesita los sacrificios, Dios no bebe sangre, Dios no come carne. Los sacrificios, sí, son necesarios porque ustedes tienen que comer carne, pero de lo que se trata es que aprovechen la muerte de ese animalito para aprender diferentes cosas. Para aprender que el animalito debería representarlos a ustedes en la medida en que ustedes se ofrecen a Dios. Que la muerte del animalito debía hacerles pensar lo doloroso de las consecuencias de hacer lo malo que nos provoca la muerte. Que con la muerte del animalito también ustedes puedan pensar que así como en los ritos se señala la posibilidad de acercarse a lo santo por un sacrificio, un día por una muerte de Dios, nosotros podremos reconciliarnos con Él. Y entonces nos alejamos ya mucho de la concepción mágica de los sacrificios, de que los dioses se alimentan de sangre o de carne, de que la muerte de los animales hace que los dioses nos sean favorables, nos sean propicios, de que podemos conseguir de ellos lo que queramos. Ya no es nada de eso. Ahora el sacrificio es una muerte necesaria simplemente para poder comer, pero es una didáctica, es decir, con ella se aprende a rendirse a Dios, se aprende a reconocer la muerte como consecuencia del pecado y se aprende el amor por alguien o de alguien que morirá por nosotros para reconciliarnos con Dios. La Santa Cena es lo mismo. No veamos la Santa Cena como un rito mágico. Es que cuando decimos las palabras, el pan y el vino cambian su sustancia y se vuelven algo muy especial. ¿Y quién puede decir esas palabras mágicas? Pues nada más el que tiene ciertos poderes, facultades, órdenes. Y por eso lo necesitamos. Que sea Él el que venga y cambie los elementos, los haga mágicos para que cuando los comamos, entonces recibamos algo. ¿Y qué recibimos? Pues quién sabe, pero algo maravilloso, porque pues hay iglesias que lo hacen cada año y se preparan con mucho cuidado para participar del pan y del vino. No deja de ser extraño, porque si el pan y el vino solo representan a Jesús, y la realidad del Jesús vivo está en nosotros, porque Jesús vive en nosotros. ¿Por qué nos preparamos tanto para tomar un símbolo cuando la preparación debería de ser para vivir cada día en íntima comunión amorosa con el Cristo vivo? Pues lo que está diciendo Jesús es que cuando comamos, lo recordemos. Así como en el judaísmo se deja una silla vacía para el profeta Elías, es como si nosotros dejáramos una silla vacía que no estaría vacía, porque ahí estaría Jesús con nosotros en la mesa. Siempre que comamos está Jesús con nosotros a la mesa. Esta es una dimensión de la Santa Cena de la que no se habla. Yo sé que puede escandalizarle o cuando menos extrañarle lo que estoy diciendo, pero por un lado es desacralizar, desidolatrar a la Santa Cena, quitarle el carácter de amuleto y de magia, pero al mismo tiempo es hacerla más trascendente, más presente en nuestra vida, porque quiere decir que cada vez que comemos como hermanos, tenemos que decir, Cristo está aquí en la mesa con nosotros. Hay una comunión de Él con nosotros y de nosotros con Él. Y cuando comamos lo que acompaña a nuestros alimentos, y aquí voy a decir algo que espero no me apedreen o me tilden de hereje, el pan, pero yo dije la tortilla o el arroz. Sí, porque si decimos que solo es el pan, cuando los chinos, que no conozcan el pan,
van a poder entender esto si la comunión en sus comidas se da con el arroz, ¿no? O en nuestra cultura con la tortilla. Y también la tortilla, que es una mezcla de granos de maíz, o el arroz, que es un cúmulo de granos de arroz, pueden representar la unidad de los discípulos de Cristo, ¿no? Estoy diciendo cosas muy raras, ¿no? Bueno, sí, celebremos la Cena del Señor preferentemente con pan y vino siempre que podamos, pero pensemos en aquellos casos excepcionales. Si llegamos a predicar a la selva de la Amazonia o a algún lugar verdaderamente remoto, en donde la gente ni siquiera conozca el pan, ni tengamos la menor posibilidad de conseguir un vino, ¿no? Entonces, porque no están los elementos materiales, o mejor dicho, los elementos formales, se pierde la esencia material de lo que significa la Cena del Señor. Yo diría que no. Eso es lo que yo quisiera dejar cuando menos planteado como una interrogante. No hay tal transustanciación, repito, en ello insistiré, pero por ahora quiero subrayar lo que dice el verso. Esto es mi cuerpo. Este es un adjetivo demostrativo neutro. No dice este pan es mi cuerpo. ¿Cómo podría ser ese pan el cuerpo de Jesús si Jesús ni siquiera había muerto en la cruz, sino lo moriría hasta el día siguiente? ¿Acaso, aunque estuviera vivo todavía, el pan ya se estaba convirtiendo en cuerpo de Cristo? Antes de morir en la cruz, Cristo estaba estableciendo la misa y haciendo un sacrificio previo al sacrificio. Si la misa es un sacrificio, Cristo hizo un sacrificio antes de su propio sacrificio, con su propio cuerpo, que ya se había convertido en pan antes de ir a la cruz. Y entonces los discípulos se volvieron caníbales porque se comieron la carne de Cristo. No quiero ofender a alguien, no estoy hablando contra las personas, estoy invitando a usted, que amablemente nos acompaña, a hacerse preguntas, a reflexionar. Quisiera aprovechar y el deseo, cuando menos el anhelo, de que Comunidad Apostólica no sea una iglesia dogmática en el sentido de esto es lo que decimos, eso tienes que creer y no puedes opinar de otra manera. Que seamos siempre críticos, atrevidos a hacernos las preguntas, porque sin las preguntas pues no podemos avanzar más allá. Esto, y luego reitera Lucas, haced esto en memoria de mí. No dice Jesús, sacrifíquenme. ¿Hay algún versículo? Cada vez que la misa se celebra, que se da la bendición a la Eucaristía, Cristo volviera a ser sacrificado, el pan y el vino volvieran a convertirse en un milagro tan grande o más grande que la propia encarnación de la Navidad. Otra vez esto es carne y sangre de Cristo. Si eso fuera así, no tendría que haber no uno, sino muchos versículos que así lo dijeran con toda claridad. Y cada vez que hagan esto me volverán a sacrificar y el pan que se comerán será mi cuerpo y por eso no lo mastiquen. No dice eso, ni algo que se le parezca. En memoria de mí. Y con ello otra vez se identifica con la Pascua. El Nuevo Testamento es novedad, pero no es novedad absoluta, es al mismo tiempo continuidad del Antiguo. Y si la Pascua era memoria, la Santa Cena es memoria. Ahí está la continuidad. La novedad es que la Pascua ahora es Jesús. La novedad es que ahora tiene una dimensión escatológica. Pero la continuidad es el anuncio y el recuerdo de la redención y el banquete de comunión y de amistad. Cada vez que coman del pan, recuérdenme. Y no es un mero recordar de una persona ausente. Cuando yo veo una fotografía, hoy diríamos incluso videos, de seres amados que ya no están con nosotros, los recordamos, por supuesto, pero en ausencia de ellos. A Jesús lo recordamos en presencia de Él, porque no olvide esto, Jesús está sentado con nosotros a la mesa cada vez que comemos. Así que deberíamos de comer de otra manera, ¿no? Poniendo menos atención a la televisión,
peleándonos menos, diciendo menos groserías, comiendo menos de lo que no debemos, menospreciando menos los alimentos, como el que de entrada dice, no me gusta, no quiero. Bueno, sigue Jesús. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Esta es la tercera copa, la copa que se bebe después de la cena. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, que cada uno tenga el tercer vaso de vino, cada quien tiene su vaso, su copa, eso ya quedó claro. El tomarla juntos y posteriormente a la cena, en los momentos de sobremesa, donde la plática continúa de manera exquisita. Copa de la alianza, copa de la amistad. Jesús dice, bueno, esta es una nueva alianza. Otra vez novedad y otra vez continuidad. ¿Por qué novedad? Por algo se dice nuevo pacto, pero tampoco es absolutamente nuevo. Así como el mundo de Noé tras el diluvio es nuevo, pero no es absolutamente nuevo, es el mismo planeta. De los mismos animales nacerán otros animales que repoblarán la tierra. Así el nuevo pacto es nuevo, pero es a la vez continuidad desde los albores de la humanidad. Al menos en las historias etiológicas, esas historias sin fecha del libro del Génesis, donde Dios le dice a Adán, comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. Y Dios, para remediar su desnudez, lo viste de pieles de animales. Y le dice a la mujer, tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Y así, pasaje por pasaje, vamos a ver que desde los inicios del hombre, desde los inicios del pecado, Dios había anunciado la gracia, había anunciado el perdón. Y la gracia y el perdón son incondicionales. En ese sentido, el pacto no es absolutamente nuevo. El perdón y la gracia que advienen con Jesús cristalizan lo que se había venido entendiendo, anunciando y desarrollando, porque en la vida de Abraham vemos que fue salvado por la fe y perdonado por la gracia. David fue perdonado por la gracia. Cada personaje bíblico, y lo vimos en Hebreos 11, es un testigo de la fe. No recibió de Dios por méritos propios, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y en ese sentido, el pacto no es absolutamente nuevo. ¿En qué sentido es nuevo? En que quien encarna el pacto, la persona que es la revelación y al mismo tiempo es quien revela, se unifica aquí, ¿no? El que revela y lo que es revelado, ese es Cristo, el Logos de Dios. Cuando Él aparece, cuando Él se hace carne, cuando su muerte no es solamente un plan divino en la eternidad, sino una concreción en la historia, en el tiempo, en el espacio, entonces el nuevo pacto ha llegado a su momento más importante. Ha llegado el momento en que podemos experimentarlo, verlo, entenderlo, celebrarlo. ¿Y por qué lo vamos a celebrar con la copa? Porque la copa contiene el líquido, el vino, el jugo de la vid, que representa la sangre, y otra vez subrayo, representa. No es sangre. Y aunque oremos por ella, no se hace sangre, no se vuelve sangre, es vino, siempre será vino. Haga usted un experimento que no consideraría yo sacrílego. Tome, es difícil, pero si puede, tome un pan consagrado, un vino consagrado, huélalos, saboréelos, pruébelos, métalos en un microscopio
sigue siendo vino y sigue siendo pan. No hay tal transustanciación. Pero la sangre, dije antes, representaba la vida. Para ciertas teologías, ¿no? Para la teología yavista, la vida era la respiración. Pero para la teología sacerdotal, la sangre era la vida. Y desde esa perspectiva, que la sangre de Jesús se haya vertido al ser asesinado, evidentemente significa que había ofrendado su vida. Si a usted lo atraviesan con un cuchillo o le disparan y se le sale la sangre, usted se muere, obviamente que su vida se ha ido con la sangre. Cuando la sangre de Jesús se vierte en el Calvario, es el mismo momento, es causa y razón y consecuencia todo al mismo tiempo del gran amor con el que se ha entregado por todos nosotros. Y entonces, ¿cuál es el fundamento del nuevo pacto? El fundamento del nuevo pacto es el amor de Cristo. El pacto se había especificado solo en sombra, ¿no? Digamos, la simiente de la mujer herirá a la serpiente, nada más. A David, levantaré de ti un descendiente que establecerá un reino eterno. Por supuesto que esa promesa no puede cumplirse más que en Jesús. Pero ahora el pacto es plenamente concreto, es plenamente claro y sobre todo es clara la razón de por qué Dios hace una alianza con nosotros. No es una alianza de socios de mitad y mitad. El pacto de Dios es un pacto unilateral en el sentido de que Dios lo ofrece todo. Al hombre no le toca más que aceptar o rechazar. Dios dice, aquí está el pacto. Perdón, gracia, vida eterna, incondicionales. Porque te amo. ¿Lo quieres o no lo quieres? Quien dice lo quiero, se adhiere al pacto. Se reconoce un vasallo del Señor del pacto. Quien no lo quiere, pues no lo quiere y no entra en el pacto, ¿no? Entonces, podríamos ver, por ejemplo, Hebreos 9:15, que nos habla del nuevo pacto. Y dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La anterior etapa del pacto, al que podríamos llamar también el viejo pacto, con más precisión yo diría la etapa anterior del pacto, es la de la ley, en la medida en que la ley, siendo santa y buena, nos señala todo aquello que no podemos cumplir y señala también la pena a la que nos hacemos acreedores por no haber cumplido la ley. Y por eso dice que esa ley nos ponía bajo muerte, ¿no? Intervenía la muerte. Pero ahora quien murió por nosotros es Jesús y tenemos la promesa de la herencia eterna. Volvamos a leer Hebreos 9:15. Lo leo despacio para que me siga y lo medite. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la muerte de Jesús, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, las transgresiones que había son las que cometimos nosotros violando la ley, los llamados, todos los que están invitados y que por supuesto escuchan el llamado, reciban la promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto, aquí sintetizado, nos dice que es una oferta, una promesa, un regalo de vida eterna. Que a pesar de haber transgredido la ley, Jesús nos amó tanto
Su amor fue tan profundo que efectivamente su ser entero fue dado por nosotros. Esa es la historia de la cruz. Ya que estamos en Hebreos, pasemos al verso 25 del mismo capítulo 9, porque yo dije, voy a insistir en por qué no hay transubstanciación. Transubstanciación es esta enseñanza que se cristalizó y se volvió oficial a partir del siglo XIII con Santo Tomás de Aquino. Y es la idea de que el sacerdote tiene el poder de que el vino deje de ser vino y se convierta en sangre de Cristo, y el pan deje de ser pan y se convierta en cuerpo de Cristo. ¿Por qué eso no es posible? Ya dijimos algunas razones que no voy a repetir, pero ahora las que dice la carta a los Hebreos. En el verso 25, hablando de que Cristo se ofreció, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Que esto está claro, ¿no? Si cada vez que hay una transubstanciación, cada vez que se celebra la Eucaristía, se bendice el pan, Cristo muere nuevamente, es ofrecido nuevamente como un sacrificio a Dios. Entonces, ¿por qué dice que en el antiguo pacto el sumo sacerdote sí ofrecía cada año la sangre de un animal? Pero respecto de Jesús dice claramente, no para ofrecerse muchas veces. Y verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si la transubstanciación fuera cierta, tendría que haber sucedido desde Adán. Si no, nadie estaría perdonado. Las personas malentienden eso, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo una petición o se murió mi familiar, vamos a hacerle una misa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el pan se vuelva a convertir en carne de Cristo y Cristo vuelva a morir por nosotros en ese acto, en ese rito, esa muerte se la vamos a ofrecer por el familiar que acaba de morir. Ese es el malentendido. Y por eso dice aquí, Jesús se ofreció una sola vez. Si tuviera que ofrecerse más de una, entonces hubiera tenido que hacerse desde el principio del mundo. Y entonces Dios, en vez de vestir a Adán y Eva de pieles de animales y de expulsarlos del paraíso, les hubiera dado el pan y el vino. Y así, estos relatos de la Biblia nos mostrarían cómo Enoc y Noé y Abraham, Isaac y Jacob y Josué y todos hacían eso. Y era la única manera en que se podían salvar. Y pues por supuesto que eso no aparece por la Biblia, ni siquiera en los ritos del judaísmo posterior, pues al establecimiento en Canaán, que es donde se desarrolla más. Pero ese malentendido a veces, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres reconciliarte con Dios? La mayoría de las personas lo interpreta como ir a tomar el pan y el vino. ¿Qué es reconciliarse con Dios? Ir a comulgar, ir a tomar el pan y el vino. ¿Qué es aceptar a Cristo? Comerse a Cristo, ir a tomar el pan y el vino. Tengamos cuidado. Jesús murió una sola vez. Comer a Jesús es un asunto espiritual, no es literal comerse a Jesús, no es comerse algo físico, es creer en Él y que Él sea parte de nosotros y nosotros seamos parte de Él. La cena del Señor no es más que una remembranza, un memorial de lo que Él hizo. Es una concientización de que está con nosotros y es un anuncio de que vendrá por nosotros, como dice Apocalipsis. Si le abro la puerta, Él viene a cenar conmigo y un día nosotros iremos a cenar con Él. Sigo leyendo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, verso 26 de Hebreos 9, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez. Si Jesús es sacrificado en cada Eucaristía, Jesús moriría miles de veces al día. Multiplíquelo por los días y por los años. Jesús habría muerto millones de veces. Pero ahora, verso 26, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, la consumación de los siglos, tiempo escatológico, ¿no?
se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces se muere usted? Ojalá tuviéramos como en algunos de los juegos electrónicos, 7 vidas o 10 vidas, ¿no? Sí, ya me morí, pero me quedan 6. No, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido 445 veces. ¿Así dice? O Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Ahí está el contraste, ¿no? Que está en la Pascua. Voy a morir por ustedes, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Comeré otra vez de la Pascua cuando se cumpla el reino de Dios. Una vez murió, una vez regresará. Una vez murió y en cuanto murió, después resucitó, y cuando resucitó, su cuerpo y su sangre ya no están limitadas a la muerte, al envejecimiento, al tiempo, de la manera en cuando Él se sacrificó por nuestros pecados. Por eso dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Desde que Jesús resucitó, no tiene ninguna relación con el pecado. Cuando alguien dice, me cubro con la sangre de Cristo, no sabe lo que está diciendo. Otra vez está queriendo relacionar la sangre de Cristo con el pecado. Cuando alguien cree que la oblea, el pan, la hostia se convierte en cuerpo, otra vez está queriendo relacionar a Cristo con el pecado. Él ya no es ofrecido por el pecado. Él está glorioso, triunfante, victorioso a la diestra del Padre. Últimos versículos, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, si después de estas palabras tan claras y reiteradas en la carta no lo queremos ver, pues ya será necedad, ¿no? Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces quede claro, ¿no? Todos los capítulos 9 y 10, y especialmente los versos que les he leído de Hebreos, nos dejan claro varias veces, una sola ofrenda, una sola vez, suficiente. Y eso contrasta en ambos pasajes, en el 9 y en el 10, con que Jesús ha de regresar. Y por eso, reitero, la Pascua se relaciona con el pasado, nuestra redención en la historia, la manifestación de Dios real en la historia. Con el presente, porque Cristo está presente hoy con nosotros cada vez que comemos, porque somos uno en Cristo ahora, a pesar de nuestras diferencias y divisiones, somos uno. Y una visión hacia el futuro, porque el banquete mesiánico es anunciado por cada vez que tomamos y comemos juntos, estamos anunciando que un día vamos a comer con Jesús. ¿Y por qué vamos a comer con Jesús? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque una sola vez, con una sola ofrenda, estableció un nuevo pacto, nos hizo perfectos, nos dio la herencia de la vida eterna.